Muy buenas tardes a todos. Son las 3 p.m., 3:04 Bogotá exactamente. Hora Bogotá, vamos a hacer como es costumbre nuestro cierre semanal de los mercados. Bueno, la verdad, una jornada, digamos que sin muchos cambios en general en la perspectiva. Sabemos que hay inflación, sabemos que hay niveles preocupantes de inflación, de producción en Europa, en Estados Unidos, en, o sea, las mismas variaciones. Lo que pasa es que siento y el sentimiento del mercado esta semana es un poco más de miedo, pese, valga la redundancia, a los anuncios de parte de la Fed en hace unos pocos días, aliviando un poco el mercado, mencionando que pues se van a seguir con las mismas ayudas, pero aún así la percepción es bastante negativa respecto a esta semana. Si hay algo que puedo resaltar de esta semana es que a pesar de que el Banco Central salió a decir que iba a seguir con el estímulo monetario, el mercado se posicionó totalmente en rojo. Entonces, pareciera que hay realmente una parte importante del mercado que está cada vez más reacia a seguirle creyendo a la palabra de los bancos centrales, ¿no? No tanto de que se continúen las políticas monetarias, porque eso lo pueden hacer, sino a qué tan peligroso es seguir pensando que la inflación es solo un dato, solo es un número y que no hay que tenerle miedo. Y bueno, lo peligroso que resulta ser, por ejemplo, en Europa, saber que el programa de QE representa más o menos el 70% del crecimiento. Es decir, que si en el Banco Central la economía no está reaccionando, no está haciendo nada por sí sola, entonces bastante peligroso. Vamos a revisar esto más en detalle y pues revisémoslo como es costumbre con nuestro calendario económico. Aquí en pantalla tenemos el CPI, el índice de precios al consumidor para Estados Unidos. Sabemos que este no es el dato que mira el Banco Central, la Fed específicamente, pero pues como podemos observar, este es un dato que se ubica en históricos nunca antes vistos. Ahí está una vista desde el 2016 y abajo tenemos el CPI base o lo que sería el PCE, que es el dato que mira el que excluye, bueno, de alimentos, los alimentos y la energía. Entonces, lo que observamos es que los dos datos son altísimos, los dos datos para tener niveles similares, para que se hagan como una idea en su cabeza, hay que devolverse hasta 1991 para tener en cuenta los increíbles datos de inflación que tenemos. Entonces, eso ya no es sorpresa, nosotros venimos por encima de inflación del 5% ya desde hace un rato la inflación general y pues la inflación base está ahí detrás. Entonces, los niveles inflacionarios son realmente preocupantes y el Powell recientemente mencionaba que pues la inflación seguía siendo transitoria. Uno de los argumentos más importantes que utiliza Powell, el presidente de la Reserva Federal, para seguir mencionando que esta inflación es transitoria, es que la mayoría de los componentes que le dan la inflación o estos altos niveles inflacionarios pues son transitorios. Estamos hablando, por ejemplo, en la compra de vehículos. Sabemos que hay una escasez de chips mundial muy importante y eso está subiendo los precios de los vehículos en general. También sabemos que los precios del petróleo están en niveles máximos, los precios de las materias primas están en niveles máximos y llegará un momento correctivo, por supuesto que sí, pero no se sabe cuándo. Entonces, una de las preocupaciones es saber digamos, uno entender qué es transitorio para el presidente, para el presidente de la FED. Puede ser transitorio, pueden ser un mes, pueden ser meses, pueden ser años, inclusive. Entonces, la verdad, realmente peligroso seguir pensando esto. Si soy sincero y en mi opinión más honesta es que nadie sabe qué va a pasar con la inflación, nadie sabe qué va a pasar con la escasez de chips, nadie sabe qué va a pasar eh, con esas cuotas inflacionarias tan altas que estamos viendo. Podría seguir aumentando o de un momento a otro puede llegar a una corrección y nadie tiene la respuesta. Entonces, es realmente peligroso que igual los banqueros centrales continúen con su posición de que no hay algún tipo de peligro y sobre todo en Estados Unidos, uno de los sectores que más peligra es el sector de la vivienda, ¿no? Como sabemos, todo lo referente al sector de la vivienda está en precios altísimos, mientras que los ingresos de las personas no están creciendo en la misma proporción. Entonces, esto es bastante peligroso, hay que seguirlo vigilando. Por otra parte, para Europa, pues tenemos también inflación, niveles inflacionarios altos. Como saben, la inflación en Europa se concentra en dos países, específicamente en España y en Alemania. En España se presentaron los niveles de la inflación amortizada. El índice amortizado de precios, por ejemplo, este se ubica en un dato de 2.5 contra el dato anterior de 2.7.
2.4, perdón, y la inflación, el IPC, la generalizada, está en 2.7 contra el 2.7 anterior, no se disminuyó, no se aumentó. Seguimos en niveles inflacionarios altos para España y para Europa, para Alemania específicamente, tenemos una inflación IPC en 2.4 contra el dato anterior de 2.5. Entonces, definitivamente una disminución importante, pero seguimos hablando de inflación en niveles importantes en Europa, específicamente para España y Alemania. Si hacemos el ponderado para Europa, la inflación no llega a estos niveles, por supuesto, es muy bajo porque hay países como por ejemplo Italia o Francia, que la inflación cada vez se reduce inclusive, entonces no se está enfrentando a los niveles que se están enfrentando España y Alemania. Igualmente, recordemos que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, mencionó que pues ellos van a establecer un rango de inflación, lo van a aumentar, es decir, que si ver cuotas inflacionarias superiores al 2% no va a representar un peligro para las políticas monetarias de Europa, a pesar de que les menciono que básicamente el programa de QE, de compra de activos de parte del Banco Central Europeo, es el que le está dando en realidad del crecimiento económico a Europa. Mm, entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Eso significa que en el mediano plazo no vamos a ver un movimiento importante. Eh, para que tengamos más en cuenta, hubo dos datos que se presentaron para Estados Unidos muy importantes. Uno es el de las expectativas de inflación a largo plazo. Básicamente es el dato que yo creo que es para la posteridad. La vez pasada el, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, mencionaba que en realidad lo que él no quiere es que se modifiquen las expectativas de inflación a largo plazo. Vemos las expectativas de inflación en la última estadística subir ligeramente, y él apela mucho al discurso de digamos, un economista muy clásico, en mi opinión, la posición de Powell, mencionando que pues la inflación, las expectativas de inflación en realidad de largo plazo son lo que realmente preocupan, puesto que si se piensa que las expectativas de inflación de largo plazo son más altas de lo esperado, el precio, el consumidor se acelere más por comprar, teniendo en cuenta que pues el precio subiría y que su dinero cada vez está más perdiendo valor, ¿no? Entonces, esto es lo que él protege. Sin embargo, pues estamos ya en cotas inflacionarias realmente altas. Por supuesto, el ideal es no estar superando el 2.5% de expectativas de inflación, pero pues cada vez estamos más cerca. Las expectativas de inflación tuvieron un leve impulso bajista hace unos dos datos anteriores, pero está volviendo a repuntar y por lo visto podría seguir continuando. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Eh, Otros datos importantes para Estados Unidos se vieron en la jornada del día de hoy. Por una parte, las ventas minoristas y sin gas y automóviles crecieron. Las ventas al detalle también crecieron. Entonces eso, digamos que da una buena perspectiva económica, por lo menos en un rango mixto para Estados Unidos, porque también tuvimos un sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan bastante negativo. Se esperaba un 86.5 y se revertió hasta 80.8. Entonces bastante negativo este dato. ¿Qué sucedió en los índices accionarios en el mercado Forex esta semana? Pues bueno, podemos ver en nuestro mapa de calor, por ejemplo, variaciones muy importantes en el euro contra el dólar americano, variaciones positivas, valga la redundancia, euro contra el dólar americano, contra el dólar australiano, el euro contra el canadiense, el euro contra el dólar americano contra el canadiense, la libra esterlina contra el canadiense, y digamos, podemos ya tener cierto bagaje de qué divisas les fue muy bien y qué divisas les fue muy mal. Aparentemente un gran perdedor esta semana fue el dólar canadiense, lo vemos depreciarse contra las principales divisas. Uno de los grandes ganadores también esta semana fue la libra esterlina, bastante positiva su movimiento en general. Y uno de los que cayeron más esta semana, por supuesto, estamos hablando de el dólar americano contra el yen japonés. Básicamente, el yen japonés se apreció en 0.83 contra el dólar americano. Eso significa, en realidad, el terreno que nos ha dejado esta semana es un terreno muy reacio para el riesgo.
inversionistas saliéndose de posiciones en renta variable y yéndose más hacia activos refugio como los en el dólar americano, el yen japonés, inclusive podemos ver apreciaciones interesantes en el oro como para tener en cuenta. El resumen semanal, como les decía, la renta variable en general fue bastante negativo. Hay que apreciar, hay que entender que solamente el índice de Hang Seng superó el 2% de ganancia. De resto, índices, por lo menos en Estados Unidos o en Europa, no presentaron una variación similar. De hecho, el Dow Jones fue el que menos perdió esta semana, con tal vez menos de un 1% de caída, pero por ejemplo, el Nasdaq y el S&P 500 también cayeron a pesar del buen comportamiento de las FOMC, como por ejemplo Facebook, Amazon y todas esas grandes acciones que pues siempre están de la mano de la boca del mercado, ¿no? El S&P 500 también cayó fuertísimo a pesar de unos buenos rendimientos de los bancos centrales, de los bancos comerciales esta semana en su primera jornada de presentación de resultados para empresas listadas en bolsa. Europa supremamente negativa, resaltar el muy mal papel de parte del IBEX 35, casi una pérdida del 3.6%. En realidad, si se fija acá en Europa nos fue bastante mal, de los índices que más perdieron esta semana, sino es que fue el mercado más negativo esta semana. Y pues en Estados Unidos vimos un mercado un poco, digamos que resistiéndose a las pérdidas, pero igual bastante negativo. Si nos vamos al escenario de materias primas, lo que obtenemos es que hubo un positivismo generalizado para las materias primas agrícolas. Vemos como, por ejemplo, el algodón se aprecia bastante bien junto con el maíz. El único que medio pierde terreno esta semana fue la cocoa. Si nos vamos a metales preciosos, vemos al oro y la plata cayendo, a pesar de que el oro ha acumulado una variación semanal de un 0.01, la verdad es que hoy la caída fue muy importante para el oro, una caída de casi un 1% explicada por el aumento de los rendimientos de los bonos en Estados Unidos. En metales industriales, por ejemplo, tenemos mayoritariamente positivismo, o pues negativismo, con unas caídas, por ejemplo, para el platino en 3.1%. Por supuesto, niveles correctivos supremamente importantes que señalar para el Brent y el WTI, que cada vez se acercan más a las cuotas de los $70, sobre todo impulsado por los anuncios de parte de la OPEP, o los rumores, mejor, de parte de una oferta adicional de parte de Arabia Saudita. El escenario para criptomonedas esta semana fue en general bastante negativo. No hay que resaltar alguna precisión significativa. Todas las criptomonedas perdieron terreno a lo largo de esta semana, mencionando el muy mal comportamiento esta semana de parte del Dogecoin, del Cardano y del Ethereum. Pérdidas, si no es que eso superan los 10%, en el caso del Dogecoin, están muy cerca del 10%, entonces bastante negativo. De hecho, la moneda que mejor le fue o la que mejor se defendió esta semana ante las caídas fue Binance Coin, de pronto de las más importantes, pero una semana bastante negativa. La verdad, la percepción es que el mercado se está alejando realmente de estas posiciones altamente riesgosas y se está acercando más a posiciones de cobertura. A pesar de que nos gustaría ver al oro con una mayor apreciación, pues nada, estamos observando muy buenos resultados de parte de divisas defensivas como el yen japonés. Eso es todo por el análisis del cierre semanal de esta semana. Desde Finanzas Trading un saludo, no me queda nada más que agradecerles. Mi nombre es Johan León, esto fue todo por esta semana. Y por último, la recomendación de siempre, a que operen y hagan todos sus cierres y aperturas de operaciones a través del portal de Escuela Financiera. Un saludo y que tengan una muy buena semana. Hasta luego.